Hola, mis hermanas, Dios me las bendiga. Es una bendición estar aquí nuevamente con cada una de ustedes. Vamos a empezar este tema de hoy de madres edificadoras. Vamos a continuar con la segunda parte de madre edificadora. Vamos a ver a través de la palabra lo que el Señor nos tiene que hablar, lo que el Señor nos tiene que decir a través de la palabra, lo que significa ser una madre edificadora. La semana pasada que estuvimos viendo este tema de madre edificadora, estuvimos hablando que la madre edificadora es una mujer sabia. No podemos edificar si no hay sabiduría. Necesitamos tener sabiduría para poder edificar. Si tenemos la sabiduría, es que vamos a poder edificar. Y edificar, tuvimos viendo la semana pasada que está hablando de construir, de establecer, de fortificar, de levantar, de edificar, de instruir y de restaurar. La semana pasada estuvimos hablando que si no tenemos la sabiduría, no podemos nosotros establecer, no podemos nosotros fortificar, levantar, edificar, instruir y restaurar. Estuvimos hablando que la sabiduría es dada por Dios. Es una sabiduría, no es una sabiduría intelectual, sino es una sabiduría que viene de parte de Dios. Ahora vamos a continuar con este tema de madre edificadora. Una nota importante para que los pongan como nota importante es el matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio, la relación entre esposo y entre esposa, es la que constituye el cimiento de la identidad y de la seguridad de nuestros hijos. Eso solo lo puse como nota importante, porque no vamos a hablar de los matrimonios, sino de ser una madre edificadora. Pero el cimiento de que un hijo se establezca en la identidad y que se puede establecer en la seguridad viene de la base del matrimonio, viene a raíz de la base de la relación entre el esposo y entre la esposa, porque eso fue lo que Dios estableció. Dios estableció el matrimonio y el fruto del matrimonio son los hijos. Así que es bien importante, por eso otra nota importante, hoy vemos hijos creados que vienen de relaciones fragmentadas de matrimonios que vienen de matrimonios indisfuncional, matrimonios que fracasaron, matrimonios que hubo divorcio, matrimonios que hubo separación, matrimonios de tal vez están viviendo el, el, el padre y la madre juntos, pero ya no hay una relación. Entonces, hay hijos hoy que están viviendo de esa manera y se criaron con matrimonios destruidos, pareja destruida por divorcio, etcétera. Por eso es otra nota importante, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver tres aspectos importantes de lo que implica ser una madre edificadora. Y los tres aspectos que vamos a ver importante hoy es el modelo. Vamos a ver modelo, vamos a ver autoridad, vamos a ver autoridad y comunicación. Esos tres puntos que son importantes. Vamos a ver esos tres puntos importantes para que nosotros seamos esas madres edificadoras que Dios quiere que nosotros podamos ser. Así que vamos a ver la primera, modelo a seguir. La palabra modelo a seguir, la palabra modelo significa seguir una persona o objeto considerado como ejemplo excelente de ciertas cualidades. Entonces los hijos son el modelo a seguir. O sea, nosotros
como madre, como padres, somos el modelo de nuestros hijos. Y el modelo es ese, es un ejemplo de cómo ese ejemplo me va a guiar, de cómo yo voy a ver esas cualidades de ese ejemplo, yo voy a considerar ese ejemplo y eso es lo que nosotros somos, modelo a seguir, ¿verdad? Entonces nosotros, una de las cosas en las cuales nosotros vamos a ver de lo que es el modelo es bien importante, porque a veces nosotros no vemos realmente esa parte importante en nuestras vidas y nos quedamos nosotros realmente, bueno, no vemos como esto, como un fundamento importante para nuestras vidas. Y es fundamental que nosotros como madre seamos buenos ejemplos para nuestros hijos. El modelo a seguir está en todos los ámbitos. Una de las cosas que tiene que ver con el modelo es el comportamiento, la conducta. O sea, es importante. Estos modelos se dan en el matrimonio, este modelo se da en la casa. Nosotros dentro de nuestros hogares somos ese modelo. ¿Cómo nos comportamos realmente nosotros? ¿Cómo nos estamos realmente nosotros comportando? ¿Cuáles son las palabras que salen de nuestra boca? ¿Qué es lo que nosotros hablamos? ¿Qué es lo que nosotros podemos nosotros enseñarle a nuestros hijos a través del modelo? Porque a veces nosotros tenemos la tendencia de como madre, como padres, queremos corregir a nuestros hijos, queremos edificar a nuestros hijos, pero no lo estamos haciendo de la mejor manera. No lo estamos haciendo de la mejor manera. Entonces ahí donde nosotros tenemos que ver, estos modelos se basan en todos los ámbitos. Una de las cosas en las cuales se basa este modelo es en el modelo cómo respondemos nosotros delante de las figuras de autoridad. ¿Cómo reaccionamos? Nuestros hijos están viendo. ¿Cuáles son las figuras de autoridad? Los pastores, los líderes, todo lo que tenga que ver con lo eclesiástico, las figuras de autoridades gubernamentales. El esposo es una figura de autoridad también. Entonces, tiene que ver esto, cómo nosotros estamos modelándole a nuestros hijos lo que es el modelo a seguir. Porque si nosotras como madres, nuestros hijos ven que nosotros nos rebelamos, caminamos en rebelión, entonces eso es lo que nuestros hijos van a aprender. Es el modelo a seguir, ¿verdad? Por eso es conducta. ¿Cómo es nuestra conducta? Así como somos en iglesia, tenemos que ser en nuestra casa, tenemos que nuestros hijos que no vean en nosotros hipocresía, que no vean que nosotros hablamos mal de la hermana, que escuchan nuestros hijos. Todo esto tiene que ver con modelo, ¿verdad? También otro de los modelos importantes es el trato que nosotras las mujeres recibimos como esposa. Nuestros hijos están viendo cómo el padre trata a su madre. Está viendo ese modelo. Está viendo el modelo cómo la madre trata a su padre. Para nuestros hijos y nuestras hijas. Para nuestros hijos, imitar al padre. Si nuestros hijos vieron que como padre, el padre de nuestros hijos nos maltrataba, nos trataba mal, probablemente nuestros hijos van a hacer lo mismo. Probablemente van a tener mucha tendencia, tal vez no en el mismo nivel,
no podemos decir todos los hijos son diferentes, pero recordemos que son un modelo. La palabra del Señor nos habla y nos enseña cómo nosotros debemos de imitar a Cristo, porque Cristo seguía a Dios. El modelo de Cristo era Dios como Padre, porque sabemos que la palabra del Señor nos habla y nos enseña que Jesucristo era Dios en la carne. En Juan 1 y en Juan 1:14 habla esta verdad, pero también tenemos el entendimiento y conocemos a través de la palabra que Jesús era el Hijo de Dios y como hijo aprendió a someterse al Padre, pero él seguía el ejemplo del Padre. Entonces, como ese ejemplo, asimismo nosotros, asimismo nuestros hijos siguen el ejemplo del Padre. Entonces, es importante, o sea, siguen el ejemplo del padre, siguen el ejemplo de la madre. En este caso sería de la madre, porque no estamos hablándole a los padres, porque no es una reunión de matrimonio, sino es de madre. Entonces, nuestros hijos y hijas, sobre todo las hijas mujeres, imitan a su madre. Las hijas mujeres van por la tendencia de imitar a la madre y en los hijos de imitar a los padres. Así que nosotras, aquellas que tenemos hijas mujeres, nosotras somos el ejemplo para nuestras hijas. Y aquellos que tienen hijos hombres, los padres son el ejemplo para nuestros hijos. Pero nosotros como madre, también para nuestros hijos o hijas, tenemos que ser un modelo a seguir. ¿En qué? En conducta, en lo que hablamos, en lo que proyectamos, en cómo nos sometemos a las autoridades, todas estas autoridades de eclesiásticas, gubernamentales. Entonces ahí donde nosotros tenemos que ver realmente ese sometimiento, pero es algo importante el modelo. Nosotros si no conocemos autoridad y no caminamos bajo autoridad, va a ser más difícil dar ese modelo a seguir a nuestros hijos. Es más difícil. Por eso es importante que conozcamos autoridad. Es importante que nos sometamos a la autoridad. ¿Por qué? Porque si no nos sometemos a la autoridad, primeramente que la autoridad más grande es la autoridad de Dios, no vamos a ser buen ejemplo, o sea, no vamos a ser buenos modelos, porque esos eran los tres puntos que estamos tocando, que vamos a tocar de la mujer que edifica, que tiene que ver, ¿verdad?, con modelo, con autoridad y con lo que nosotros hablamos. Entonces, si no conocemos autoridad, no vamos a saber modelar y no vamos a saber edificar, no vamos a saber aconsejar, no vamos a saber cómo guiar a nuestros hijos. Va a ser un poco más difícil. La palabra del Señor nos habla y nos dice en Romanos 13:1. Vamos a empezar con el versículo Romanos 13:1 y dice la palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, perdón, del Hijo y del Espíritu Santo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que toda autoridad es otorgada por Dios. Toda autoridad es otorgada por Dios. O sea, todas estas, las autoridades eclesiásticas, sea líder, sea pastor, sea anciano,
cualquier el título que sea, son autoridades delegadas por Dios. Las autoridades gubernamentales también son autoridades delegadas por Dios. Entonces, también entonces es importante. ¿Para qué? Para entender el principio de lo que significa autoridad. La autoridad máxima es Dios, porque la palabra dice que Dios está sobre toda autoridad, sobre todo dominio, sobre todo poder, sobre todo reino. O sea, Él es la máxima autoridad. Entonces, de ahí se establecen las demás autoridades. Entonces, el Padre es una autoridad en su casa. Nosotras las madres somos autoridad en nuestra casa y nuestros hijos tienen que estar bajo autoridad. Y es donde vamos a empezar a arrancar con madres eh, edificadores. Efesios 6:1. Vamos a ver qué dice la palabra. Efesios 6:1. Dice, hijos, obedeced al Señor hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces, la palabra del Señor nos enseña que nuestros hijos son personas, son niños, son niñas, adolescentes, teenagers, que tienen que estar bajo autoridad. ¿Y quién es la autoridad? Nosotros. Nosotras como madres somos autoridades para nuestros hijos. Los padres son autoridad para sus hijos. El problema que nosotros tenemos, que nosotros hemos tenido cuando criamos a nuestros hijos, cuando los educamos, que confundimos la autoridad con el autoritarismo. Es la diferencia. Hay dos cosas que son importantes, la autoridad con el autoritarismo. Por eso es importante que nosotros aprendamos a conocer a Dios como ese Padre. Por eso es importante que nosotros podamos conocer lo que es el diseño de Dios como Padre. Pero es que nosotras, muchas veces, nosotras como hijas, ¿verdad? Como hijas fuimos creadas con un diseño distorsionado, entonces nos cuesta cómo criar y educar a nuestros hijos y confundimos la autoridad con el autoritarismo. ¿Por qué? Porque el ejemplo de la autoridad es Dios. ¿Y cuál es el ejemplo? Dios como Padre, Dios que tiene autoridad sobre sus hijos, que seríamos nosotros sus hijos. ¿Cuál es la diferencia? La autoridad de Dios, Él ejerce su autoridad con amor, con guianza, con instrucción, con corrección y con disciplina. Así es Él, la autoridad y la paternidad que Dios nos brinda a nosotros. Nosotros vemos a través de la palabra que Él habla y nos dice, ustedes son mis hijos, porque de tal manera Dios nos amó, porque te he amado con amor eterno. Y vemos el amor del Padre y vemos, ¿verdad? Esta autoridad que Dios ha establecido y para Él ejercer esa autoridad de manera correcta, con el diseño correcto, con amor, con corrección, con disciplina, con cuidado. El problema es que nosotros tenemos la tendencia de nosotros establecer autoritarismo. ¿Cuál es la diferencia? El autoritarismo es el uso de poder, es injusticia, es abuso y falta es abuso, perdón, y falta de respeto. Y influye miedo. Eso es lo que hace el autoritarismo. Este no es el carácter de Dios. Dios como autoridad, Dios no abusa, Dios no hace injusticia. Dios no influye miedo en nosotros. Es que nosotros tenemos ese concepto de Dios porque nos hemos creado de manera distorsionada, porque tuvimos un padre que nos castigaba, porque tuvimos un padre que nos daba palo y al darnos
palo, muchas veces distorsionamos el carácter de Dios como ese padre que ejerce autoridad y no entendemos lo que significa autoridad y corrección, porque tenemos la tendencia nosotros de creer que corregir es dar palo. Corrige a ese niño, ¿verdad que sí? Muchas veces corrige a ese niño y pensamos que es darle palo, pensamos que es darle garrote, porque así fuimos creadas nosotros, así muchos hijos y hijas fueron creadas. Pero cuando vemos la manera que Dios ejerce esa autoridad, vemos que no se alinea a lo que nosotros hacemos, porque muchas veces nosotros no hemos hecho como lo hace Dios. Muchas veces nosotras como madre hemos corregido a nuestros hijos incorrectamente, le hemos dado garrote, le hemos dado palo, no hemos sido buenos modelos y lo que ha hablado con nuestros labios les ha lastimado. Entonces no ha habido una sintonía en nosotros, no ha habido en nosotros ese diseño establecido. Y por ende es que nosotros reaccionamos como reaccionamos. Por ende nosotros reaccionamos de manera errada, de manera equivocada. Y queremos nosotros, nos frustramos. Y cuando estamos frustradas, lo que hacemos es que a nuestros hijos le ejercemos una corrección con autoritarismo, que influye miedo, ¿verdad? Que es que no solamente influye en miedo, sino que abusa, es un abuso. ¿Cuántos de nosotras como madre hemos abusado a nuestros hijos cuando los castigamos en el pasado? ¿Cuánto de nosotras quisimos nosotros hacer que nuestros hijos nos obedecieran a la fuerza, ejerciendo autoritarismo? Sí, muchas veces. Y no ejercimos lo que Dios dice que Él, dice la palabra del Señor en Proverbios 22:15, y voy a leer Proverbio 22:15. Vamos a buscarlo para que lo podamos leer. Dice la palabra de Dios acá. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La palabra nos enseña que nuestros hijos por naturaleza, ¿verdad? Por naturaleza ya ellos vienen con la rebeldía, ya ellos vienen porque el pecado está dentro de ellos, porque nuestros hijos nacen en pecado. ¿Verdad? Entonces, como nuestros hijos nacen en pecado, hay una rebeldía dentro de sus corazones, hay rebelión dentro de sus corazones. Entonces, por eso es que la palabra dice que la necedad está ligada en el corazón, porque ya viene con eso, pero dice que la vara de la corrección alejará de él. Entonces nosotros decimos la vara de la corrección. O sea, Dios nos está hablando y nos está enseñando que cuando nosotros guiamos a nuestros hijos de manera correcta, esto los va a ayudar a ellos a que puedan caminar en obediencia. Pero ¿cuál es la manera correcta? Como hablábamos la semana pasada, la mujer sabia levanta, construye, edifica, la mujer sabia guía, instruye. Todo esto es hacer en nuestros hijos, pero lamentablemente muchas veces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es que ejercemos la vara, lo primero que hacemos, lo menos que hacemos es instruir, es corregir a nuestros hijos de manera como Dios nos manda, corregir, y lo que hacemos es que hemos agredimos en el pasado a nuestros hijos, o madres hoy siguen agrediendo a sus hijos porque no han entendido el diseño de Dios, de lo que implica realmente corregir con amor, porque eso es lo que hace Dios. ¿Cómo nos corrige? Dios nos corrige con amor. Dios nos da instrucciones, Dios nos da guianza, Dios nos da disciplina, pero la palabra en el original hebreo, disciplina es yazar, y esta palabra tiene que ver, porque a veces nosotros tenemos
y pensamos y creemos que disciplinar, ¿verdad? Es solamente dar garrote, pero disciplinar, y aquí como dice aquí, corrección, esto tiene que ver con disciplina. O sea, la disciplina va en instruir, en enseñar, en aconsejar y también en ejercer la vara. O sea, todo esto está conectado con cuando Dios dice en su palabra, corrige al niño, ejerce la vara con el niño, disciplina a tu hijo. Todo esto tiene que ver con la disciplina. O sea, este es un proceso de formación en la vida de nuestros hijos, porque el propósito es formar el carácter de nuestros hijos, así como nosotros estamos en proceso de formación con Dios como Padre. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Formando el carácter de nosotros. Pero ¿por qué nos rebelamos contra Dios? Porque miramos a Dios, muchas veces lo asimilamos como el Padre terrenal. Si no hago esto bien, Dios me castiga. Y la palabra dice en este versículo, Hebreo 12:7, y yo lo voy a leer porque es un versículo tan maravilloso y tan hermoso, donde habla tanto de lo que Dios, de lo que hace Dios en nuestras vidas. Hebreo 12:7 dice la palabra del Señor. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Entonces muchas veces cogemos este versículo y vemos como Dios que nos va a castigar y vemos ese castigo como algo malo, como una cosa fea. ¿Cuántas veces hemos visto nosotros y hemos escuchado tal vez? Y yo he sido una que he escuchado muchas veces el castigo de Dios, pero lo hemos visto de manera terrenal. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros o nosotras como hijas o como hijos, eso fue lo que obtuvimos de nuestro padre. ¿Se acuerdan tal vez cuando nuestra madre nos decía, le voy a decir a tu padre, hoy te va a castigar? ¿Y qué era lo primero que eso nos venía? Que nos iban a pegar. Te voy a castigar. ¿Qué era lo primero que se nos venía? Que nos iban a pegar, que nos iban a garrotear, que nos iban a dar. Eso era lo primero que se nos venía. ¿Por qué? Porque esa era la manera que nosotros recibíamos el castigo, como dice esta palabra, pero esta palabra donde está hablando donde dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os dejan sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijo. Entonces nosotros vemos esta disciplina como un castigo. Y por eso cuando nosotros venimos y escuchamos, Dios nos va a disciplinar, Dios nos va a castigar, lo vemos de esa manera, pero cuando nosotros venimos a la palabra y vemos lo que en el original hebreo, lo que deriva esta palabra que está hablando de enseñar, de aconsejar, de instruir. ¿Usted sabe lo que es instruir? Como cuando nosotros fuimos a la universidad o fuimos al colegio y alguien nos instruyó en cómo hacer aquello, te está instruyendo para enseñarte algo. Bueno, eso es lo que hace Dios con nosotros. Dios nos instruye. Eso es lo que está haciendo Dios ahora en nuestras vidas. No nos está instruyendo, no nos estamos instruyendo con la palabra. Bueno, eso es lo que hace la madre sabia que tiene la sabiduría de Dios. Instruye, no grita, no ejerce autoritarismo, no coge la chancleta para tirarla, no coge el vaso para tirarlo, no coge el garrote, no, porque la palabra dice, instruye, enseña, aconseja, pero también aplica la vara con sabiduría. Entonces, muchas veces es necesario cuando nuestros hijos están pequeños ejercer la vara, pero con sabiduría, porque la semana pasada yo hablaba que una cosa era nosotros darle con la vara con sabiduría y otra cosa era cuando uno abusa físicamente de los hijos. Es totalmente diferente.
porque esto es lo que hace Dios. Dios dice que Él ejerce su vara, pero Él ejerce su vara con amor, con misericordia, con compasión, porque Él nos ama como hijos. Es el Padre perfecto, es un Padre con sabiduría. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos madres con sabiduría, porque cuando nosotros somos esas madres con sabiduría, vamos a aprender a ejercer la vara a nuestros hijos, a aquellos que todavía están, ¿verdad?, de vara, porque sabemos que aquellos que tenemos hijos grandes, ya ellos no están para darle vara, pero hay que aconsejarlos, hay que darles consejo, hay que darle instrucción. Es parte de lo que ellos necesitan. Aunque tengan más edad, aunque no sean niños, ellos necesitan también esto. Entonces nosotras somos el modelo a seguir para nuestros hijos. Y es importante que nosotros podamos, ¿verdad?, someternos a la autoridad. La autoridad de Dios y la autoridad del varón y de nosotras como esposa, la autoridad de los padres hacia los hijos y la autoridad de Dios hacia nosotras no se define por el enojo, por el volumen del enojo que nosotros poseamos. No, 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 no. Esa no es autoridad. Eso no es la autoridad que Dios nos habla en su palabra, sino que la autoridad que Dios nos habla en su palabra es aquella que guía y aquella que instruye de manera correcta. El problema es que muchas veces nosotros, ¿verdad?, también nos hemos equivocado y pensamos que ejercemos la autoridad cuando gritamos, cuando estamos airados y cuando queremos imponer, entonces no, ya no estamos ejerciendo autoridad, estamos siendo autoritaristas, estamos ejerciendo el autoritarismo en la vida de nuestros hijos, de nuestras hijas. Y ahí es donde entonces empezamos a fragmentar a nuestros hijos, empezamos a dañar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ya nosotros nos salimos del diseño, nos hemos salido del modelo que Dios nos dejó. El mejor modelo para nosotros ser padre y ser madre es Dios. El problema es que como nosotros no conocemos paternidad, no conocemos esa paternidad de Dios, no sabemos cómo hacerlo, porque muchas de nosotras no tuvimos un padre. Hubieron muchos hijos y hijas que se criaron sin un padre y muchos tuvieron padre, pero fueron padres autoritaristas, fueron padres narcisistas, fueron padres abusadores, fueron padres militares y no ejercieron conforme al diseño de Dios, como Dios nos habla, como Dios nos enseña. Imagínense, y por eso nosotros a veces tenemos un diseño distorsionado con Dios. Y muchas veces vemos a Dios allá sentado con una vara en la mano, esperar que hagamos algo malo para tirarnos el latigazo y para castigarnos. Ese no es el corazón del Padre, ese no es el corazón de Dios, ese no es el Padre eterno que Dios nos habla en su palabra, ese no es el diseño de la paternidad de Dios. Ese es el diseño, el concepto que nosotros tenemos en nuestra mente, porque fue el que se nos formó, el que se nos dio a nosotros. Nosotros tenemos el ejemplo como padre, que Él nos ama. El amor de Dios es un amor incondicional. Él no nos deja de amar porque hicimos algo malo. Él no nos deja de amar porque fallamos, hicimos algo malo. No nos deja de amar. Que es que una cosa es cuando pecamos y hacemos algo y fallamos y pecamos, pero no significa que nos deja de amar. Él aborrece el pecado, pero Él nos ama, que es diferente. Y asimismo, Dios quiere que nosotros amemos a nuestros hijos de la misma manera como Dios nos ama a nosotros, que corrijamos a nuestros hijos de la misma manera que Él nos corrige. Pero la importancia es, por eso es conocer la paternidad de Dios, por eso la importancia es de que nuestra alma sea sana y restaurada, porque si estamos nosotros con heridas del pasado, ¿verdad?,
con daños emocionales, con fragmentos, etcétera, etcétera. Bueno, ya ustedes saben, las que estuvieron el año pasado con la sanidad interior del alma, lo que significa estar con el alma dañada. Entonces esto nos da un distorsionamiento del carácter de Dios. Entonces, realmente nosotros vemos a Dios, la autoridad de Padre, Dios nos instruye, nos disciplina con amor. Qué maravilloso es ver realmente la disciplina, instrucción, enseñanza, consejo. Y asimismo, nosotras debemos hacerlo, porque es la única manera que nosotros vamos a poder hacerlo. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor, Deuteronomio 28, Deuteronomio 28:1. Ahí nosotros vamos a ver eh, otro ejemplo, ok, de lo que significa estar bajo autoridad. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Entonces, algo importante que vemos aquí del diseño de la autoridad de Dios, que, ¿verdad? Como el Padre, como hablábamos, el padre tiene que ser autoridad de su casa. El padre es la autoridad de la casa, o sea, el padre es la autoridad de la esposa y de los hijos, pero los hijos tienen que estar bajo la autoridad del padre y de la madre. Ese es el diseño de Dios. Y el padre y la madre deben de estar bajo la autoridad ¿de quién? De Dios. Pero están los diseños distorsionados. A veces el padre o nosotras como madre no estamos bajo la autoridad de Dios, nos rebelamos contra Dios. ¿Por qué? Por lo mismo, porque la necedad está ligada en el corazón de nosotros. Y a veces tenemos esta tendencia nosotros de nosotros no obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces lo caracterizamos y lo vemos como ese padre terrenal. Y entonces empezamos a nosotros a traer argumentos contra Dios, a traer nosotros muchos mecanismos de defensa que traemos para no venir y caminar en obediencia. Nos rebelamos una y otra vez. ¿Por qué? Porque ya está en nosotros. Y si estamos marcados con heridas y con todo esto, pues obviamente menos, porque obviamente sabemos que la persona que está herida va a caminar en rebelión. Entonces, una de las cosas que Dios tiene como Padre, como esa autoridad, es que nos da protección, provisión y paz. Porque aquí la palabra habla de protección, de bendición y de paz. Pero para obtener esto, dice que debemos de estar bajo su autoridad. ¿Qué pasa cuando nuestros hijos no nos obedecen y hacen lo que quieren? ¿Qué pasa cuando nuestros hijos nos desobedecen y ellos no cogen el consejo? Si somos madres sabias, damos un consejo sabio, como Dios que da un consejo sabio, y no nos obedecen y aún así se rebelan y se van. Y muchos hijos prefieren irse de la casa para no someterse a la autoridad de los padres. ¿Y qué pasa ese hijo? Le empieza a ir mal muchas veces, se empieza a tomar amigos que no le convienen, empiezan a coger caminos más equivocados, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y eso es ¿por qué? Porque nosotros como madre le estamos dando eso o porque es la consecuencia de lo que ellos están haciendo. Es porque es la consecuencia de lo que ellos están haciendo. Porque nosotros como madre, aunque ellos se vayan de nuestra casa, nosotros deseamos lo mejor para nuestros hijos. ¿Quién de madre, su hijo se va de su casa y desea que le vaya mal? Ninguna madre. No, ¿verdad? Las madres que uno conoce, pero sabemos que hay madre de madre, ¿verdad? Entonces, ¿qué madre va a querer que un hijo le vaya mal? No.
Ninguna. Y si le va mal, es por nosotros. No, no es por nosotros, es por ellos mismos. Bueno, así nos pasa a nosotros cuando no nos sometemos a la autoridad de Dios. ¿Y qué pasa? Nosotros cuando nos va mal, le echamos la culpa ¿a quién? A Dios. Y por eso también distorsionamos el carácter de Dios, porque creemos de que Dios es un Dios mezquino y que está ejerciendo autoritarismo, o sea, como diciendo, ok, es aquí. Aquí te quiero tener y solo aquí, solo aquí, solo aquí, de aquí no te puedes mover porque aquí tú tienes que hacer lo que yo quiero, porque yo mando, porque yo esto y yo el otro. Entonces, el hijo se revela y cuando se revela, se va y empieza a irle todo mal y cree que Dios se lo mandó. ¿Por qué? Porque no se sometió, porque cree, porque eso es lo que eso es lo que pasa, que muchas veces se tiene ese diseño distorsionado y piensa que Dios está ejerciendo autoritarismo y que Dios quiere estar ahí para que haga lo que él quiera y no. Es como nosotros como madre no es que queremos tener a nuestros hijos ahí, que hagan lo que nosotros queremos, no, es que queremos lo mejor para ellos, es que queremos instruirlo, queremos que les vaya bien en la vida. Pero obviamente también, como hablaba la semana pasada, nos hemos equivocado y en vez de guiarlo, de aconsejarlo, les hemos fragmentado el alma y los hemos dañado. Y eso los ha hecho correrse más rápido a muchos hijos, ¿verdad? Y realmente vemos, ¿verdad? Que Dios, cuando habla esta palabra y nos habla a través de la palabra, de mucha palabra, no es que Dios quiera, no es que Dios es un autoritarismo que está, como les dije, que está usando el uso de poder, que es injusto, que es abusivo, que influye miedo, porque hay muchos hijos de Dios hoy caminando con miedo de que le pase algo, porque Dios se lo va a mandar. Pero, ¿saben qué? Este no es el carácter de Dios, este no es el diseño de Dios porque Dios nos ama más a nosotros que nosotros podemos amar a nuestros hijos. El amor de Dios no se compara con el amor de nosotros como madre, porque Dios tiene un amor ágape hacia sus hijos. Y nosotros tenemos también un gran amor para nuestros hijos, pero el amor de Dios es más grande que el amor que nosotros podemos tener como madre. Entonces podemos ver la magnitud del amor de Dios, ¿verdad? Nosotras como madres somos las que más podemos entender, porque nosotras como madres que tenemos ese amor más desbordante por los hijos que el propio padre, porque fue sacado de nuestro vientre y el amor que más se asimila al amor de Dios es el amor de una madre. Es una similitud, pero no es igual. Entonces ahí podemos nosotros ver a través de la palabra de Dios, el gran amor de Dios como Padre. Y nosotras como madre deseamos lo mejor para nuestros hijos. Pero si nosotras como madre estamos caminando con temor, con Dios como Padre, no conocemos a Dios como Padre, no conocemos la autoridad de Dios como Padre, porque no estamos bajo esa autoridad realmente, aunque decimos que estamos bajo esa autoridad, pero nos rebelamos una y otra vez. Entonces, ¿cómo le vamos a dar a nuestros hijos lo mismo? No podemos dar lo que nosotros no tenemos, no podemos. Es difícil que nosotros podemos dar lo que nosotros no tenemos. Entonces, por esto la importancia de que nosotros aprendamos a conocer cada día más a Dios a través de la relación de amor entre padre e hija, entre padre e hijo, para poder ser esas madres sabias para que podamos tener esa sabiduría que nos da Dios a través del conocimiento con Dios, a través de cada día que vamos conociendo a Dios, vamos obteniendo esta sabiduría de Dios que instruye, que enseña, que corrige con amor, con misericordia. Con amor y con misericordia se corrige el pecado, dice la palabra de Dios, pero nosotros muchas veces lo corregimos con juicio
porque creemos que Dios nos manda el juicio, porque hemos sacado fuera de contexto lo que Dios habla en su palabra, lo que Dios nos enseña en su palabra, y porque nos han inculcado y nos han metido la religión. Tristemente, eso nos ha pasado. Nos han inculcado y nos han metido la religión en nosotros y no una relación, porque Dios quiere relacionarse con sus hijos. Desde el principio, desde que Dios creó al hombre y a la mujer, Dios quería relacionarse con Adán y Eva, tener una relación de amor, pero ya conocemos lo que ha pasado, ¿verdad? Y Dios siempre ha querido eso. Dios no creó las religiones, porque las religiones son establecimientos de reglas y reglas y reglas y reglas, y eso fue creado por el hombre. Pero a través de Jesucristo, Él vino a librarnos de todo yugo, de todo aquello que jamás iba a poder acercar al hombre con Dios. Pero ahora nosotros que estamos caminando en el camino, aprendemos cada día, tenemos que aprender cada día a conocer a Dios como ese Padre, para que podamos ser esas mujeres sabias, para que aprendamos a aconsejar a nuestros hijos, para que seamos buenos modelos para nuestros hijos. Somos esos modelos a seguir en comportamiento. ¿Cómo somos nosotras como esposas? Con nuestros esposos y nuestros hijos nos están viendo. Nuestras hijas están viendo cómo la mamá trata al papá. Hablamos, muchas madres hablan de sus esposos cuando no están presentes y hablan mal y los hijos están escuchando. Bueno, esos son los modelos a seguir. Todo esto, nuestros hijos lo están formando. Eso le está dando una formación a nuestros hijos. Todo lo que nuestros hijos ven de nosotros, todo lo que escuchan de nosotros, todo lo que nosotros hablamos, cómo nos comportamos, si caminamos en rebelión, si no caminamos, todo nuestra vida eso somos nosotros. Somos ese ejemplo y ese modelo para ellos nosotros seguir. Y vamos a pasar a la otra parte, que la otra parte es la comunicación. La comunicación son principios básicos. Esto es importante, pero no puede haber una buena comunicación si no hay una buena relación. Y las relaciones se establecen. Para establecer una relación con alguien toma tiempo. Y nosotros no podemos tener buenas relaciones con los demás si no tenemos una buena relación con Dios. Y tener una buena relación con Dios no significa solamente orar y leer la palabra, porque la relación está compuesta entre dos personas. Por eso es importante aprender a conocer a Dios, porque como les dije, Dios es el ejemplo de autoridad, es el ejemplo de padre, es el ejemplo de cómo nosotros ser esas madres para nuestros hijos. Porque así como él es como padre con nosotros, ¿verdad? Un padre bueno, padre amoroso, un padre lleno de amor, de misericordia. Así es, ¿verdad? Así oramos muchas veces, ¿verdad? Porque así es Dios. Pero, ¿qué pasa? Pero hay otra parte de nuestra mente que cree que si yo hago esto, entonces ahí me castiga y me hace esto y me manda esto y me manda el otro. Y distorsioné su autoridad con el autoritarismo. Ustedes saben, como esas personas que quieren hacer lo que ellos quieren. Y si la persona no se somete, viene el abuso, ¿sí o no? Así es en los países que hay, que no hay, que lo que hay son estos dictadores, porque estos dictadores ejercen su autoritarismo. ¿Y qué es lo que hacen? Traen injusticia y que ejercen el abuso para someter a la gente y tenerla ahí bajo el yugo. Y así pensamos que es Dios muchas veces. Es que Dios me quiere tener ahí con ese ahí sometido y ejerciendo abuso y ejerciéndome el yugo. ¿Por qué? Porque confundimos la autoridad de Dios con el autoritarismo. ¿Por qué? Porque es la forma que fuimos creadas, porque está dentro de nosotros. Por eso hay que romper con estas estructuras, hay que romper con todos estos patrones que nos fueron formados a nosotros. Estos patrones que se nos formó a nosotros desde que estábamos nosotros muchas veces en el vientre y desde que nosotros fuimos creciendo día con día. Es importante que nosotros podamos conocer el amor del Padre.
Ok, la comunicación es el arte de aprender a expresarse y lograr que los demás también se expresen. La palabra del Señor nos habla en Proverbio 18:21. Vamos a leer a Proverbio 18:21. Ya vamos a terminar. Proverbio 18:21 dice la palabra de Dios. Y la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá de su fruto. Perdón, y el que la ama comerá de su fruto. ¿Qué dice la palabra? Que en nuestra boca está el poder de la muerte y de la vida. O sea, lo que hablamos, lo que decimos es tan importante porque esto nos va a dar estructura, esto nos va a dar formación. Si nosotros a nuestros hijos le hablamos palabras de destrucción, así ellos se van a criar derrotados, fracasados, se van a criar sin autoestima, sin identidad, sin protección, se van a sentir desprotegidos por lo que nosotros le hablamos. Pero la palabra también dice, ¿verdad? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Si mi corazón está herido y está dañado, pues eso es lo que yo voy a sacar de mi corazón. Entonces muchas veces las frustraciones las hemos sacado con nuestros hijos. Y la palabra dice que la mujer sabia edifica, mas la necia destruye. O sea, cuando nosotros no hemos aprendido a mantenernos, a caminar, a establecernos en esa sabiduría de Dios, nos convertimos en madre que en vez de edificar a nuestros hijos, lo destruimos con nuestras palabras, porque nuestras palabras solamente es el reflejo de lo que está en nosotros, de lo que está dentro de nosotros. Entonces aquí la palabra dice, la muerte y la vida está en el poder de la lengua. Vea qué poderosa palabra. La muerte y la vida está en el poder de la lengua. Por eso es importante que nosotros aprendamos a tener buena comunicación con nuestros hijos. Por eso es importante sanar y restaurar, porque muchas veces no sabemos cómo acercarnos a nuestros hijos, no sabemos cómo hablarle, no sabemos cómo darle un consejo. Muchas veces tenemos temor hasta acercarnos a nuestros hijos y darle un consejo. Muchas veces tenemos miedo, no sabemos porque tenemos miedo a la reacción de nuestros hijos. ¿Y por qué tenemos miedo a la reacción? Porque hay una relación fragmentada. Entonces, por eso es tan importante que esto se ejerza desde que nuestros hijos están pequeños. Como dice la palabra, instruye al niño en su camino, corrige al niño desde pequeño. Entonces, ahí vemos, ¿verdad? Todo lo que hay que hacer desde que nuestros hijos están pequeños. Instrucción, enseñar, aconsejar, y si es necesario, se ejerce la vara. Pero no todo es vara, como, como nosotros muchas veces creemos, ¿verdad? Entonces, por eso lo importante. Entonces, ¿qué estamos hablando nosotros? ¿Qué hablamos? ¿Qué le decimos a nuestros hijos? ¿Le damos palabras afirmativas? Esto es parte del modelo. Somos modelo para nuestros hijos. ¿Qué estamos modelando? ¿Y qué le estamos hablando? Él estamos hablando palabras afirmativas a nuestros hijos, palabras que realmente lo levanten a nuestros hijos. Entonces nosotros tenemos que ver qué estamos hablándole a nuestros hijos. ¿Qué hacemos? ¿Le gritamos? Les estamos gritando? Porque con gritar no remediamos nada. Entonces nosotros tenemos que ver realmente qué es lo que le estamos dando a nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan afirmación. Nuestros hijos necesitan sentirse valorizados, sentirse protegidos, porque eso es lo que, perdón, eso es lo que buscamos con Dios, ¿verdad? Nosotros como hijos y Dios como Padre queremos sentirnos con Dios protegidos,
queremos sentirnos nosotros, ¿verdad? Valorizados, buscamos ese valor en Dios, queremos sentirnos nosotros, ¿verdad? Establecidos en nuestro diseño, afirmados, estamos buscando afirmarnos en Dios cada día más. Bueno, y Dios nos da todo eso, ¿sí? Dios nos afirma, Dios nos levanta, Dios quiere que nosotros nos establezcamos. Todo eso es el plan de Dios. Bueno, entonces nosotros, eso es lo mismo que también tenemos que darle a nuestros hijos. Tenemos que dar esas palabras afirmativas, levantarlos, aconsejarlos, darle todo lo que hemos hablado en este día y darle toda esa afirmación para que ellos puedan realmente crecer y sentirse seguros de ellos mismos. Pero todo eso, ¿verdad? Es un proceso. Lo que pasa es que muchas veces nosotras como madre hemos querido que todo se haga ya y no es así. Aquellas que estamos lidiando con hijos que ya crecieron, que tal vez hijos están en el mundo, están en la droga, esos hijos están heridos, esos hijos están dañados. Por eso nosotros hemos estado orando todos estos 21 días, casi que vamos a terminar, por nuestros hijos, para que esos hijos puedan ser sanos, puedan ser restaurados. Esos hijos necesitan palabras afirmativas. En vez de condenarlos con nuestra boca a ellos, en vez de condenarlos con la boca a ellos, permítanme un momento. Creo que se me está descargando. Ahora sí, es que la computadora se me quiso descargar. Ok, ahora sí. Am, Nuestros hijos necesitan afirmación. No los condenemos. Yo he escuchado muchas madres decir, es que tú nunca vas a cambiar. No los condenemos con lo que hablamos. Digámosles palabras afirmativas. Por eso necesitamos la sabiduría de Dios, porque la madre sabia edifica, levanta, construye. Y todo se hace con nuestras acciones y con lo que hablamos y con lo que decimos y con lo que modelamos. Esta sabiduría no se va a dar solamente por así, no. Tiene que haber un modelo en nosotros. Tiene que haber en lo que nosotros proyectamos. Tiene que proyectarse en nosotros, en lo que decimos, en lo que les decimos, en lo que hablamos, en conducta, en todo esto. Pero esto sabemos que esto se va a dar a través de que nosotros, entre más vayamos siendo formadas en Dios y Dios más se revele a nuestras vidas y Dios nos restaure a nosotras y nos sane, porque si no estamos sanadas, no le vamos a poder dar a nuestros hijos lo que nosotros querramos, aunque nosotros querramos, porque no vamos a saber cómo hacerlo. Así que aquellas madres que tienen aquellos hijos que están en drogas o que están en alcoholismo, que están en el mundo, que están o que están con depresión o están depresivos. Declaremos palabra de vida sobre nuestros hijos. Sigamos orando. No nos demos por vencida. No nos demos por vencida, mis amadas. Sigamos creyendo. Porque aquí dice la palabra, la muerte y la vida está en el poder de la lengua y el que la ama comerá de su fruto. Va a haber un fruto que se va a generar de lo que nosotros hablamos y le declaramos a nuestros hijos. Así que yo las animo, mis amadas, para que nosotros podamos continuar hacia adelante y podamos establecernos en el verdadero diseño de Dios y podamos nosotros caminar bajo la autoridad de Dios. Si caminamos bajo la autoridad de Dios, tenemos que nosotros caminar bajo la autoridad del esposo, bajo la autoridad de los líderes de las iglesias y bajo las autoridades gubernamentales. Si nosotros no nos establecemos y no caminamos bajo autoridad, vamos a caminar en rebelión.
Y si caminamos en rebelión, no estamos siendo sabias, no estamos edificando nuestras vidas en la sabiduría de Dios. Y por ende no vamos a poder ser esas mujeres sabias para poder nosotros, ¿verdad? Darle a nuestros hijos y poderlos instruir correctamente y poderlos levantar y poderlos edificar como esa mujer sabia que dice la palabra de Dios. Así que no nos detengamos, continuemos. Sé que es difícil muchas veces someterse bajo la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque por lo mismo que tenemos esa religión metida en la mente, que nos han enseñado a un Dios castigador, porque muchas iglesias tristemente enseñan a ese Dios castigador. Y todo es juicio, y todo es castigo, y todo es castigo. Y muchas veces hay mucho pueblo de Dios que está siguiendo a Dios por miedo al castigo, a lo que le vaya a acontecer, a lo que le vaya a pasar, y no por el deleite de estar cerca del Padre. Y no hay nada más hermoso, más maravilloso que estar cerca de Dios por el deleite, porque uno se siente que se deleita en Él realmente y no solamente, y no estar con esa mentalidad de pensar que me va a pasar esto, que Dios me va a hacer esto, que me va a castigar, que esto, no, sino poder ser instruido en su amor y en su carácter, en su paternidad y estar bajo la autoridad de Él para poder ser esas madres sabias y poder nosotras llenarnos con la sabiduría de Dios, llenarnos con esa sabiduría en nosotros para podérsela dar a nuestros hijos. Bueno, mis hermanas, hemos terminado esta segunda parte de lo que es la madre edificadora. Que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas, que podamos aplicar esta palabra a nuestras vidas y que podamos nosotros cada día avanzar y poder ser esas madres edificadoras, mis amadas. Que Dios me las bendiga, que esta palabra haya sido, como les dije, de bendición para ustedes y que la podamos aplicar a nuestras vidas. No nos quedemos solamente con el escucharla, sino apliquémoslas con la aplicación. Bendiciones, mis